Bueno, ahora me sitúo, vamos a contar un poco, o voy a contarte un poco mi perspectiva como entrenador, ¿no? Estoy pensando en el año 99. Vos ya me habías contado, y creo que me habías contado a mí y lo habíamos compartido con el preparador físico del equipo. Pero yo me acuerdo, digo, frente a una situación novedosa, porque era la primera vez que me pasaban de equipo, y yo me acuerdo que una de las cosas tenía que ver mucho con, al comienzo, ¿no? Con el temor de que los demás se enteren, por esa cuestión de sanción, esa cuestión tan de discriminación, ese comentario hiriente. Y toda esa primera etapa fue difícil transitarla. Para vos, como jugador, para mí, como entrenador, porque yo sentía, ahora lo veo a la distancia, que realmente no tenía herramientas como entrenador. ¿Cómo hacía yo para regular esa situación? Porque me sentía como un poco prisionero, un poco, en que vos puedas ir habilitando y contando a medida que tu autoestima, que tu confianza fuese creciendo también, porque vos también tenías temores en ese momento de decirlo abiertamente en el marco del mundo deportivo. Y recuerdo dos momentos del equipo. Un primer momento en donde sí recuerdo experiencias discriminatorias, homofóbicas, y recuerdo un segundo momento en donde vos ya abiertamente fuiste hablando casi uno con uno con los jugadores, y también el mismo plantel fue como empezando a tomar otra perspectiva, no solamente porque te conocieron y porque además eras el capitán del equipo y a mi criterio el mejor jugador, el más desequilibrante de ese plantel también. O sea que te fuiste ganando en la cancha con herramientas supuestamente masculinas, ¿no? Además eras el que tiraba la última bola o el que llegabas hasta el final, digo, ese tipo de cosas también te validaron como jugador a lo largo del tiempo en ese equipo que además jugó muchas finales y que le fue bastante bien. Y digo, en esa segunda etapa se habilitaron dos cosas. Primero, tus compañeros sabían quién eras vos, ya no tenías que ocultar nada, y después empezó a circular también el humor, pero no el humor contra vos, ese que sanciona, que discrimina, que de alguna manera te aleja del equipo, sino ese humor compartido entre todos que resultó saludable en un punto porque creo que fue el mejor momento en cuanto a la relación entre todos, pero sobre todo, si yo no tengo un registro equivocado, vos también empezaste a sentirte cómodo en esa situación. Eh, y a mí me parece que lo que no se decía era básicamente el problema que no terminaba de habilitar que las relaciones mejoren también. Y ahí en lo no dicho está un poco parte del problema. Creo que una de las herramientas que puede tener el entrenador, si yo pudiese volver atrás en el tiempo, yo encararía mucho más, con mucho más firmeza esa cuestión y le sugeriría a algún jugador que transita por, por ese problema tan existencial en su cabeza, digo, no lo digo, me expongo, no me expongo, eh, para precisamente ser un sostén desde otro lugar. Porque a mí me parece que el entrenador es fundamental a la hora de regular las relaciones. Esas miradas cómplices, ese chiste que es hiriente, que es jodido, que tiende a lastimar al otro. Y bueno, ¿cómo lo viviste vos eso? Para mí, el humor fue cuando pude, en realidad, y porque bueno, también es una cuestión de ir tanteando un poco cuándo, con quién, de qué manera y demás. Fue también, nuevamente, una estrategia para desactivar, una estrategia como de aprendizaje, pero también que desactivaba un poco las tensiones o lo que, digamos, lo que podía haber como más de dificultoso en las relaciones, porque bueno, para todos era una situación bastante novedosa. Pero creo, y esto me parece que es importante, que los entrenadores y entrenadoras lo piensen y lo manejen. La manera en que cada uno tramita no tanto su sexualidad, sino la manera en que comunica o que
o que la vive y demás, es bastante, es muy subjetiva, ¿no? Y está bueno no forzar tampoco situaciones, en el sentido de que me parece que hay que respetar los tiempos que tiene una persona para contar algo, para decir algo, y aunque quizás uno desde afuera lo vea como, che, dale, decilo, si total está todo bien, uno nunca sabe esos temores, no puede llegar a tener como una verdadera dimensión de cuáles son esos temores de decir algo que pueden romper un vínculo familiar, quizás, o romper un vínculo con un amigo, o romper un vínculo con sus compañeros del equipo, porque quizás es probable que alguien gay, lesbiana, que sea en el equipo que esté, eh, eh, exprese su sexualidad o vivencie su sexualidad abiertamente y que sin embargo haya alguien que le moleste, y uno rápidamente se da cuenta de esos gestos de, viste, como de rechazo o de no tan buena onda. Para mí eso siempre fue muy evidente. Entonces, yo creo que ahí Vos me lo me parece marcaste eso. que el Vos me lo entrenador... marcaste eso y disculpame, porque lo hablamos en la previa y yo sabía que en algún momento podía aparecer la oportunidad de contarlo, porque a mí me abrió mucho la cabeza como entrenador. Yo hacía grandes esfuerzos por incorporarte al equipo en varios sentidos, o sea, porque muchas veces, qué sé yo, terminaba la práctica, terminaba el partido y vos estabas por un lado al comienzo, o tenías relación con uno, con dos jugadores, así de confianza, y el resto del plantel es como que vivía otro mundo, ¿no? Eras diferente en ese sentido y no terminaba de integrarse. Todavía a mí, que me preocupaba mucho esa cuestión de integrarte permanentemente, y no tenía herramientas, no sabía cómo, muchas veces hay esfuerzos por convencerte, che, está todo bien con algunos jugadores, y vos me contabas que en la medida que ibas contando tu situación con algunos, al mismo tiempo en pequeñas actitudes, con algunos silencios, vos te sentías un poco traicionado después, porque por un lado se decía una cosa y por el otro lado sentías esa discriminación a partir de una imposibilidad del otro también, que no necesariamente se revelaba como una violencia explícita, pero sí como un rechazo, y eso duele, eso duele. Y un día me dijiste, sí, se acercó tal persona y me dijo, está todo bien, yo te acepto. Y yo en ese momento lo tomé como algo positivo y vos me dijiste, ¿y quién carajo es ese para aceptarme? ¿Qué tengo? ¿Pedir permiso para vivir? ¿Se entiende? Y también me terminó de hacer entender hasta qué nivel esas pequeñas heridas, ¿sí?, se van dando en la habitualidad, en lo cotidiano. Ahí me parece que esa cuestión de la perspectiva de género es la que realmente tiene que operar en la cabeza del entrenador para entender el daño, el daño que se le puede hacer a una persona en el marco de algo supuestamente bueno como es el deporte. Por eso yo me enojo muchas veces cuando dice el deporte es salud, el minibásquetbol es amor. O sea, el deporte no es ni bueno ni malo, puede ser una muy buena experiencia, puede ser una experiencia terrible, y vos pasaste por las dos experiencias. Vos pasaste por muy malas experiencias y por experiencias extraordinarias también, porque el básquetbol te ha dado un montón de cosas, y, y eso está bueno, también hay que rescatarlo. Y yo quiero rescatar una cosa también, porque te conozco desde muy chico. Eh, a pesar de que la pasaste muy mal, nunca te victimizaste. La pasaste mal, pero nunca te victimizaste. Siempre como que redoblaste la apuesta y no solamente soportaste muchas situaciones, pero además juntaste fuerza y herramientas como para dar vuelta a las situaciones. Y eso me parece que es algo que, bueno, te permitió ser un pionero en estas cuestiones, porque no solamente te has especializado como docente universitario, sino que en el marco del deporte, por lo menos en la ciudad de La Plata, fuiste, lo dijiste, tuviste el valor para enfrentar esa situación, y yo creo que eso es gran parte del reconocimiento que vos tenés también actualmente. Sí, me parece que, digamos, ahí se conjugaron como distintas cosas, ¿no? Por eso digo que hay que tener como una mirada eh, más general, y después, bueno, está la particularidad bueno, de las personalidades de cada uno, de cómo a cada uno, de sus entornos. A mí me ayudó mucho, siempre lo digo, bueno, tener una familia que me contuvo siempre, amigos y demás. Y yo también lo que pensaba estos días, porque a veces me han preguntado, bueno, pues
porque es cierto, también pasé situaciones jodidas, pero lo que a mí me pasó, y esto le pasa creo yo a cualquier jugador, jugadora de este deporte, es que cuando yo, cuando a mí el básquet se me empezó a mostrar como un lugar hostil, yo ya tenía como esa pasión incorporada, ¿entendés? Del básquet. Entonces yo tenía un sentido de por qué tengo que dejar de hacer esto, por qué yo me voy a ir a una cancha de básquet si a mí me apasiona hacer esto, y yo quiero estar acá, y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, y voy a tener toda la, no sé, voy a buscar todas las maneras para permanecer en una cancha. Claro, eso tuvo su costo, como hablábamos hoy, ¿no? Pero bueno, nada, me parece que los entrenadores ahí tienen un rol bien importante en cuanto a la sensibilidad frente a esas situaciones. También entiendo que quizás no es lo mismo ser entrenador o entrenadora de un plantel profesional, donde el vínculo, digamos, puede ser un poco más distante, pero aún así, esta es mi mirada, ¿no? Digo, eso no implica que ahí hay un vínculo humano y que de última está bien, hay una relación profesional en el medio, pero eso no impide que vos puedas contener un jugador, puedas poner una palabra frente a una situación, digo, me parece que no tiene por qué impedirlo, y después, qué sé yo, por ahí hay otras situaciones de entrenadores y entrenadoras, quizás de primera, en contextos más informales, donde quizás ese vínculo puede ser un poco más fluido. Que supongo que esa fue un poco la experiencia que tuvimos nosotros y el aprendizaje que vos hiciste también como entrenador. También entiendo que todas estas, que bueno, que vos como entrenador tampoco tenías, por ejemplo, esta posibilidad que puede tener un entrenador o una entrenadora ahora, de a partir de justamente cursos como el que se ofrecen, estas charlas, conceptos, videos, en ese momento no eran temas en realidad. Entonces uno iba aprendiendo, como supongo que te pasó a vos también, un poco intuitivamente, un poco a partir de convicciones que trae de otro lado, por fuera del Sí, 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 deporte, sí, ¿no? claramente, Y, claramente. y bueno, y las va manejando desde ahí también. Bueno, qué bueno que los entrenadores tengan la posibilidad por lo menos de escuchar estas experiencias también y, bueno, y también de hacer un recorrido conceptual sobre estas temáticas. Habiendo hecho un recorrido por todo el curso de, de la Secretaría de Deportes y habiendo charlado algunas cuestiones ahora, ¿crees que quedó algo fuera? ¿Tenés ganas de agregar, de contar algo más que crees que puede servir como una herramienta de formación para los entrenadores? En fin, no sé, puedes agregar lo que quieras. Digo, todo puede sumar para que los entrenadores y las entrenadoras se sigan formando también. Eh, bueno, en realidad yo te podría, bueno, son temas que a mí me apasionan, me convocan, me resultan, antes que conceptualmente, me convocan experiencialmente, digamos, tienen mucho que ver con mi recorrido dentro del deporte. Creo que en el deporte hay mucho por hacer todavía. Estos son como los primeros pasos, me parece a mí, Ujú. para pensar las mejores estrategias con el fin de que el básquet sea un ámbito, que no sean ámbitos discriminatorios, que provoquen exclusiones, que provoquen huida de esos ámbitos. Bueno, nosotros conocemos situaciones de jugadores que han dejado el básquet. Y me parece que también hay algo de lo que no se habla demasiado y que yo trazo un poco un paralelismo entre lo que pasa con la ESI en las escuelas y lo que pasa con el intento de incorporar la perspectiva de género dentro del deporte, en este caso del básquet. Contá Y un es poquitito que qué es la ESI, Juani, por si alguno no sabe qué es la ESI. Contá qué es la ESI. bueno, la ESI es la ley de educación sexual integral, que fue sancionada en el 2006 y que recién a partir de los últimos años se está encarnando en las instituciones educativas, sobre todo a partir de de un programa nacional que tuvo como
finalidad capacitar a los docentes, a las instituciones, para las familias y demás, que genera muchas discusiones y muchas resistencias, y que tiene un poco, va en la línea, entre otras cosas, de justamente incorporar cuestiones, incorporar la perspectiva de género, pensar la relevancia que tiene la sexualidad como dimensión afectiva, bueno, todo un laburo que se intenta hacer dentro de lo que son las instituciones educativas, y que que a mí siempre me pareció como muy, no, no es que me parecía extraño, pero lo que siempre pensé es, si en las escuelas, que son justamente los lugares formativos por excelencia, o formales, de educación formal por excelencia, se pueden pensar estos temas y se pueden incorporar y demás, ¿por qué no hacerlo en los ámbitos deportivos también, digamos? ¿Por qué no llevar esas discusiones y esas perspectivas y esas miradas a los ámbitos deportivos, que son lugares donde los chicos y las chicas pasan muchas horas, muchos de sus grupos de amigos y de amigas se forman en esos lugares, sus entrenadores y entrenadoras son muchas veces más referentes que cualquier otro adulto. Eso me parece que es algo que no se tiene demasiado en cuenta. Y bueno, lo que te decía lo de la ESI, como me pediste No, que lo lo de la aclares ESI. un poquitito, pero bueno, estábamos hablando de aquellas herramientas que vos creías que podías sumarle a los entrenadores, y bueno, nos contaste un poquitito de algunos temas que particularmente a vos te Porque movilizaban. claro, porque lo que quería mencionar es, más allá de lo que le pasa a los jugadores, y yo trazaba este paralelismo con las discusiones, algunas discusiones que salen en la ESI, y es que los entrenadores también son personas atravesadas por la sexualidad, por la dimensión afectiva y demás, y hay un tema del que no se habla quizás demasiado, que es, bueno, justamente, ¿qué pasa, por ejemplo, con entrenadores gays, o que siempre pueden generar alguna incomodidad o alguna, no sé, algún recelo o alguna resistencia en las familias, y que no han, bueno, yo conozco entrenadores Sí, y que han pensando por ahí, ocultado esta dimensión de su sí, 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 y subjetividad, digamos, pensando en porque alguno que por pensando ahí que quizás, esté en la formación con los chicos, con los más jóvenes también, eso sí, sí, genera por eso, sobre todo mucho más ahí, resistencia también, ¿no? que genera resistencias o miedos a perder el trabajo, miedo a perder a su vínculo con los jugadores, a que eso sea un factor de desestabilización en su vínculo con los jugadores. Me parece que ahí hay algo que no se está hablando demasiado, y es ya no lo que pasa con la manera en que un jugador visibiliza o expresa o vivencia su sexualidad dentro de lo que es el básquet, sino también la de los propios entrenadores y entrenadoras, ¿no? Eso me parece que es un tema, creo yo que por momentos puede ser más espinoso, porque justamente por esto que vos decís, ¿qué pasa con entrenadores en categorías formativas que quizás tienen miedo, porque qué van a decir los padres, las madres y demás? Pero nada, me parece que también son cuestiones a trabajar, y que incorporar la perspectiva de género, en este caso en el básquet, puede ser una herramienta. Me parece que lo que genera incorporar esta perspectiva es como un marco, al igual que, perdón si soy reiterativo con el paralelismo con la ESI, genera un marco que a vos te habilita a trabajar sobre esto. ¿Sí? Por supuesto, en las Sí. escuelas está mucho más Sí, institucionalizado, pero creo que en el básquet. está claro que una cosa es el cambio cultural, y otra cosa también es la cáscara que puede tener. O sea, por el momento hay como un marco teórico que permite regular estas situaciones. Hoy por hoy no podemos decir de que, bueno, que esos comportamientos se hayan modificado del todo. Obviamente ha habido muchos avances, pero bueno, me pareció súper rica la charla. Me parece que nos debíamos esta charla hacia afuera, hacia los demás. La habíamos compartido muchas veces. Hemos transitado muchísimo esta experiencia. Has dado muchas veces clase, no sé si muchas veces, pero algunas ahí en Eneva La Plata. Has tenido una buena
una buena respuesta ahí de los alumnos, y esa información que los entrenadores y las entrenadoras necesitan también, porque estamos hablando de lo que no se habla muchas veces, y está buenísimo que pase a ser un tema entre las tantas herramientas que debe tener un entrenador, ¿no? O sea, si creo que en algo se está ampliando la formación de los entrenadores es precisamente salir de las cuestiones técnico-tácticas, que entiendo que son importantes, pero tampoco hacen a toda la formación del entrenador. Bueno, yo en lo personal Sí, te quería decir que me siento orgulloso de esta charla, y me siento también orgulloso de poder compartirla con el resto de los entrenadores, y también de haberte dirigido tantos años y de haber compartido tantas experiencias dentro de una cancha de básquetbol, porque son de las cosas que más me permitieron a mí crecer, no solamente como entrenador, como persona. Y bueno, y valoro muchísimo tu amistad, Juani, también. Así que te quería agradecer, no solamente en nombre de Neva, sino también, bueno, a nivel personal. Creo que, creo que es importante que podamos visibilizar este tipo de cuestiones. sí, yo, bueno, sabés que hace varios años que vengo intentando motorizar eh, iniciativas que tengan que ver con hacer del básquet un lugar más inclusivo, menos discriminatorio, menos violento, cualquier tipo de violencia física, simbólica. Este, y la verdad que valoro mucho y creo que probablemente la dimensión de lo que esto significa se va a ver un poco con el tiempo, Ujú. que, como todo en definitiva, que desde una escuela de entrenadores como es la ENEVA, se haga cargo, digamos, de esta problemática, digamos, la ENEVA, la CAP y demás, se hagan cargo de esta temática y la incorporen como un contenido, repito, como un contenido curricular, como un contenido formativo. Me parece a mí que eso demuestra que hay verdaderamente una visión, digamos, de la formación mucho más integral que lo que quizás ha sido hasta ahora. Porque en realidad cuando hablamos de sexualidad, repito algo que creo que lo dije al comienzo, no hablamos de la práctica privada, de lo que cada uno hace en su intimidad. Hablamos de una dimensión afectiva que, que, que es probablemente la más constitutiva de lo que somos. Entonces me parece que es muy importante que esto también esté presente en el básquet, perdón, que también que esté muy tematizado, porque presente está, en Ujú. realidad. Que esté tematizado y problematizado eh, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Como te decía al comienzo, me parece que es justamente un posicionamiento político y me parece eh, súper destacable que la ENEVA y la CAP como adopten este posicionamiento. Personalmente, sabes que también nada, tenemos una amistad de muchos años y te agradezco este espacio, que sabes que vengo peleándola desde hace mucho tiempo y que para mí es, nada, me convoca desde un lugar muy vital. Así que nada, a disposición tuyo y de los entrenadores y entrenadoras si la quieren seguir, porque siempre para mí es un placer hablar sobre estos temas. Bueno, Juani, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, y bueno, esta va a ser la primera de unas cuantas charlas, esperemos, para todos los niveles de NEVA. Así Bueno, dale, que cuando quieras. un saludo grande. Un saludo grande.